Bueno, nuevamente los saludo, buenas tardes, Fiamma, Franco, David, José, un par de viejos conocidos, José y David, bienvenidos a los nuevos. Vamos a arrancar con esta clase nueva de instrumentación nivel avanzado. Vamos a hacer un pequeño repaso para quienes no han podido cursar, o quizás sí, no lo sé, el nivel inicial, donde vamos a hablar un poco de instrumentación. Si bien estamos orientados a instrumentación y al ser de la Fundación YPF, estamos hablando quizás de lo que se refiere a petróleo y gas, la instrumentación sirve para la industria en general, o sea, no solamente para lo que es petróleo y gas, ¿sí? O sea, la medición de variables y los instrumentos y los automatismos y los lazos de control son, digamos, conceptualmente aplicables a un montón de industrias, ¿sí? Porque el automatismo de por sí ya es totalmente aplicable a todas las industrias, ¿no? Lo que nos da como ventaja es precisamente esto, la repetibilidad, el control, la eficiencia y poder trabajar quizás en lugares de áreas peligrosas a distancia o tener también comandos remotos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, si bien tomamos como ejemplo o estamos enfocados en que esto es de la Fundación YPF, la instrumentación, digamos, abarca, digamos, varios, varios campos o todo el campo industrial, me atrevería a decir que todo el campo industrial. No podemos pensar hoy un campo industrial en el que no esté presente la instrumentación. Les voy a compartir a continuación una pantalla. Voy a ver cuál es la que teníamos para arrancar. Creo que es esta. A ver. Sí. ¿Ven mi pantalla ahí? ¿La pueden ver? Un PPS, Sí, ¿sí? Bien. Bueno, con esta pantalla arrancamos con lo que es la presentación industrial, ¿sí? Esta es la misma que hemos visto en su momento con el nivel inicial. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidito para después empezar con la parte que nos compete un poco más, para entender o para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de instrumentación, ¿sí? La instrumentación industrial tiene, digamos, básicamente, me voy a correr por acá porque si no, no puedo ver. Ay, estoy complicado con el mouse. Ahí está. Tenemos a ver, cinco, ahí está, cinco disciplinas, lo que es el control, ¿sí? El control discreto, el control continuo, sistemas de mandos coordinados, servomecanismos y seguridad. En todos ellos tenemos intervención de instrumentación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito un ejemplo de cada uno a qué nos estamos refiriendo. El control discreto, la mayoría de las variables son on-off. Tenemos estados 1 o 0, estados sí o no, digamos, anda o no anda, digamos, estados digitales, ¿no? Todo o nada. Normalmente se fabrican por unidades envasados en plantas automotriz y son, digamos, actúan sobre unidades de control, ¿sí? Control de proceso o control continuo es un instrumento donde vemos nivel de caudal, nivel de temperatura. La mayoría de las variables son analógicas, o sea, tengo una variable que es continua en el tiempo y la estoy monitoreando todo el tiempo y en función de la información que me brinda voy a tomar una acción, ¿sí? A diferencia del control discreto en el que tengo un todo o nada, tengo dos estados. Y bueno, ahí aplica mucho el ejemplo de las refinerías de petróleo, eh, donde tengo, digamos, ese tipo de variables, ¿no? Se hace también controles por batch, que son lotes o cantidades definidas del proceso a controlar. Sistemas de mandos coordinados, tenemos que controlar y coordinar velocidades y torques, laminados, producción de chapas, papeles, torques más altos, es donde se aplicarían los mandos coordinados. Son, digamos, otra forma de control, control de posicionamiento, cuando se requiere conseguir posiciones precisas con alta velocidad. Acá hablamos un poco de lo que es los robots o los servomecanismos, que también son parte de
control de torques y aceleración, torques más bajos, máquinas, herramientas, robots, y la seguridad en máquinas y procesos. En la parte de servo y posicionamiento, seguramente habrán visto algún video en lo que tenemos en las plantas automotrices, donde se hacen todas las soldaduras en forma automática, de soldaduras electrónicas en forma automática. Bueno, eso sería un ejemplo de servo y posicionamiento, ¿sí? ¿Qué es la instrumentación industrial y para qué sirve? El proceso de medir y controlar diversas cantidades de los procesos de producción utilizando diversos instrumentos o elementos industriales se define como instrumentación industrial. O sea, controlar y medir diversas cantidades de los procesos productivos. O sea, lo que estoy midiendo en realidad son las variables de mi proceso. Mi proceso es una cadena de transformación donde una materia prima o una sustancia o un material lo voy transformando a medida que voy avanzando en el tiempo para obtener un producto final. Todas las variables que actúan en esa transformación son lo que yo estaría controlando en con mi proceso de instrumentación, ¿sí? Con mi control de instrumentación. Para controlar cualquier cantidad, se debe medir principalmente su magnitud en particular. Después de medir la cantidad deseada, los valores medios se transmiten con fines de indicación, cálculo o de control, ya sea con funcionamiento manual o automático. O sea, yo tengo la premisa de que no puedo controlar lo que no puedo medir. Si lo voy a medir, tengo que saber cuál es la unidad, la magnitud, y una vez que tengo esa medición, lo que tengo en realidad es información. Veré cómo trabajo con esa información, cómo la envío, cómo la proceso, y en función de esa información, cuál es la decisión que voy a tomar en consecuencia, ¿sí? En la práctica, los instrumentos leen los distintos datos del campo, como el caudal, la presión, el desplazamiento, las vibraciones, etcétera, y los transmiten a los sistemas de control que regularán esas cantidades variables. En la industria del control se lleva a cabo normalmente por autómatos programables, PLC, o sistemas de control distribuido, DCS. ¿Sí? Ya vamos a ver en este curso de nivel avanzado, nos vamos a enfocar en los conceptos de PLC y sistemas de control distribuido. ¿Cómo funciona la instrumentación industrial? El primer paso de la instrumentación industrial, como ya hemos comentado anteriormente, es la medición. Voy a insistir siempre con lo mismo, lo voy a repetir varias veces. No podemos controlar lo que no podemos medir. Si tenemos algo fuera de medición, está fuera de control. Está más allá de nuestro alcance, no podemos predecir qué es lo que puede pasar. Si no podemos medir algo, es realmente inútil tratar de controlarlo. Este algo suele adoptar una de las siguientes formas en la industria: la presión de un fluido, el flujo de los fluidos, la temperatura de un objeto, el volumen de un fluido almacenado en un recipiente, la concentración química, la posición de la máquina, el movimiento o la aceleración, las dimensiones físicas de un objeto, el recuento e inventario de objetos, el voltaje, la corriente o resistencia eléctrica. Y así cualquier otra magnitud física que esté presente dentro del proceso. Me salté acá, volvemos. Una vez que medimos la cantidad que nos interesa, normalmente transmitimos una señal que representa esta cantidad a un sistema, PLC o sistema de control distribuido, donde entonces tiene lugar una acción humana manual o automatizada, o sea, una toma de decisión en función del parámetro de la variable que estoy midiendo para controlar esa medición, ¿sí? O simplemente monitorearla. Si la acción de control es automatizada, o sea, sobre un PLC o un sistema de control distribuido, se envía una señal a un dispositivo de control que luego influye en la cantidad que se está midiendo. En general, los dispositivos de control son el motor eléctrico, la válvula de control, el calentador eléctrico, etc. Estos dispositivos de instrumentación y control se conectan a los dispositivos de medición mediante un sistema físico denominado proceso. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Franco? ¿Venimos bien o vengo un poquito Bien. No, acelerado? O no, sea, esto no, es, digamos, venimos ¿bien? bien. Vamos bien. Cualquier cosa, una levantada de mano, una parada, una pregunta, no hay interrupción que esté mal hecha si es para una pregunta, ¿sí? Las cuatro Bien. variables que normalmente medimos en un proceso industrial son, por lo menos en lo que es
estos temas bajo estudio, ¿no? Es los ejemplos que tenemos bajo estudio. Temperatura, presión, caudal y nivel. Si nos enfocamos en lo que es petróleo. Aunque, insisto, la instrumentación está aplicada a todos los niveles industriales. Pero nosotros vamos a ver lo que es temperatura, presión, caudal y nivel, ¿sí? Elementos de instrumentación. Instrumentos hay. Instrumentos indicadores e instrumentos transmisores. Hay muchos instrumentos utilizados como dispositivos de entrada en aplicaciones de instrumentación y control en tiempo real, pero los más utilizados son temperatura, presión, flujo y nivel, flujo o caudal, ¿sí? Tenemos a continuación acá unos indicadores. Dice, en una instalación industrial nos podemos encontrar con instrumentos de la siguiente forma. Indicadores de presión se identifican con la P y la I. La primera letra es la variable que estoy midiendo. La segunda letra es el tipo de instrumento, o sea, presión, indicador, ¿sí? En este caso, transmisores de presión, presión, transmisor, tenemos un ejemplo acá. Puede ser un indicador y transmisor, ¿sí? Tengo una indicación local y a la vez ese valor que estoy leyendo lo puedo transmitir, o tengo un switch de presión. Un switch de presión actúa de modo tal... Tengo alguien más acá en el Zoom, perdón. Ah, no, tengo alguien en el chat. Ah, bien, 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 perdón. De modo tal que tengo la condición on-off, ¿sí? O sea, supónganse, llego a un nivel de presión, me activo como un interruptor de luz, ¿sí? Un switch es simplemente eso, es una condición on-off, que puede ser una presión me apago, una presión me activo, ¿sí? Pero, insisto, siempre cuando vean, digamos, en este caso, un instrumento con una P, un indicador con una P, estoy leyendo que mi instrumento está leyendo presión. Después, si es una I, es un indicador, puede ser un transmisor, puede ser un indicador transmisor, o sea, tengo la indicación, ¿sí? En un lector acá y a la vez puedo transmitir la información que estoy leyendo o puedo tener un switch. El indicador de presión simplemente indica la presión en el instrumento, pero no la transmite. Esa es la diferencia con el indicador transmisor. Y el transmisor no indica el valor medido, pero sí lo transmite, ¿sí? Siempre depende del caso y depende del proceso, voy a elegir uno u otro, o a veces depende del costo, ¿no? Voy a elegir uno u otro, o las posiciones en las que quiero trabajar, voy a ver que sean acordes al proceso que estoy queriendo controlar. En una instalación industrial nos podemos encontrar con instrumentos también de temperatura. Tenemos la misma condición, indicador de temperatura, la T es temperatura, elemento primario, la TE, ¿sí? Esto significa que es un elemento que está en el campo, elemento primario, temperatura TE es un elemento de medición de temperatura que está en campo, un transmisor de temperatura, ¿sí? TT, siempre la primera letra, insisto, es la variable que estoy midiendo y la segunda letra es la característica del instrumento, un transmisor, un transmisor indicador de temperatura, leo de izquierda a derecha y voy a saber exactamente qué estoy leyendo, o un switch de temperatura, la misma condición, una condición on-off, a cierta temperatura me cierro o me abro, es lo que me está diciendo el switch, ¿sí? Tengo dos estados. En una instalación industrial nos podemos encontrar también con instrumentos indicadores de nivel, ¿sí? Nivel, label en inglés, ¿sí? Tenemos la L. Entonces, insisto de vuelta, leemos de izquierda a derecha y sabemos que es un indicador de nivel, un transmisor de nivel, ¿sí? En este caso sería un transmisor indicador de nivel o un switch de nivel, ¿sí? Bien, seguimos acá. Elementos principales de instrumentación. La mayoría de los controladores se implementan generalmente utilizando sistemas mecánicos o electrónicos. Pero los recientes controladores industriales en los sistemas utilizados en la industria 4.0 dependen de ordenadores, o sea, están conectados de alguna forma a una PC.
lo que facilita la implementación de complejos algoritmos de control en lugar de utilizar un sistema mecánico. Los sistemas de control más utilizados en la instrumentación industrial son los PLC, controladores lógicos programables o autómatas, los sistemas de control distribuidos y los sistemas de supervisión y adquisición de datos, los SCADA, que son sistemas más complejos. Tenemos diferentes niveles, desde un PLC a un sistema de control distribuido a un sistema SCADA que puede abarcar todo el sistema completo, donde puedo tener varios PLC, varios sistemas de control distribuido, y todo el sistema transversal es un sistema SCADA, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Los controladores pueden ser un PLC, son controladores lógicos programables que tienen entradas y salidas. Ahora en el próximo archivo, digamos, nos vamos a abocar más específicamente a la explicación de esto. Un controlador de panel que puede ser, en este caso, un PID, ¿sí? Un instrumento de control local en una máquina, donde yo puedo hacer alguna variación de proporcional, integral o derivativo. Ya vamos a ver también un poquito de eso. Una unidad remota, ¿sí? RTU, o un sistema de control distribuido, ¿sí? Todos estos son controladores para mi sistema de control más grande, ¿no? Elementos principales de instrumentación son elementos finales de control, serían los actuadores, son los que toman la acción de la salida del PLC, o sea, los motores que se activan para hacer un posicionamiento, una bomba que arranca, una bomba que se detiene, una, un pistón que toma una posición, que se dispara o que se contrae. Son todos elementos de instrumentación. En cuanto a finales de control, son los que toman la acción de control o la acción consecuente de la entrada que estoy midiendo. Yo estoy tomando una entrada, tomo una información, esa información es procesada por mi PLC, que es mi control lógico programable o mi sistema distribuido. Ese sistema tiene una salida y esa salida manda una acción de control sobre mi actuador, ¿sí? Mi actuador es, como dije como ejemplo, puede ser un pistón, puede ser un motor, puede ser una válvula, puede ser un conjunto de ellas, ¿sí? Que toman una acción en consecuencia, y todo de manera automática por la información que mandé a través del PLC luego del procesamiento de la información de entrada, ¿sí? Elementos de supervisión: SCADA, sistema de control y adquisición de datos, o pantallas HMI. En el curso presencial vamos a ver, digamos, un PLC, tenemos un modulito PLC para verlo, tenemos una pantalla HMI para verla, donde podemos ver cómo se interactúa o cómo se puede llevar la planta del plano físico real, poder representarla gráficamente en una pantalla HMI, y desde la misma pantalla poder verificar quizás el estado de una válvula, el estado de un indicador, el estado de alguna variable de proceso, poder leerla y a su vez ver que el PLC está actuando en función de lo que estoy pidiéndole en tiempo real en la pantalla que me está indicando cómo se ve el proceso. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos de un sistema SCADA, estamos hablando prácticamente de una sala de control en donde yo puedo ver o monitorear todo mi proceso de campo, ¿sí? Y en función de eso tomar acciones, ¿no? Fíjense, tenemos el sistema SCADA, que es el control, el PLC, ¿sí? Pero arrancamos de abajo, tenemos el instrumento de medición. El instrumento de medición, que está acá, está midiendo una variable. Entonces, en este caso es un indicador transmisor. Ese indicador transmisor le manda una señal al PLC. El PLC toma esa señal convertida a señal eléctrica, ¿sí? Se hace a presión, temperatura, caudal o nivel. Después vamos a ver cómo es esa conversión de los 420 mA. Generalmente es esa la forma de comunicarse con el PLC. Toma esa señal, esa variable, y actúa en consecuencia, informándole qué acción tengo que tomar a la salida. Bueno, toma una acción sobre este elemento final de control para que actúe, ¿sí? Y a su vez, esa situación yo la estoy viendo en tiempo real en mi sistema SCADA. O sea, puedo estar monitoreando qué es lo que está sucediendo con este instrumento. Si este instrumento actuó en consecuencia, en forma real estaría
prendiéndose, apagándose o activándose o desactivándose alguna variable de mi proceso, que es el proceso que yo estoy monitoreando, ¿sí? En un sistema de control distribuido es muy similar, ¿sí? Solo que tengo el sistema de control distribuido, digamos, hace lo mismo, solo que en vez de tener una unidad, tengo varios módulos que pueden estar diseminados por diferentes lugares, pero conceptualmente es un lazo de control donde tengo una entrada, que es el instrumento, y una salida, que es el actuador, ¿sí? O el elemento final de control, que es el que va a actuar en consecuencia de la variable de entrada. Comandados ambos por el PLC. El PLC va a decir, he recibido, no sé, 50 grados en la posición X. Bueno, en función de eso tengo que abrir o cerrar una válvula, activar o desactivar una bomba, vaciar un tanque, o empezar a llenarlo, o lo que fuera que tenga que comandar, ¿sí? Ese es el nivel de automatismo que buscamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de diagrama API con todos los que son, digamos, instrumentos. Esto está nomenclado conforme la norma ISA, ¿sí? En donde cada uno de estos instrumentos tiene un numerito que nos dice cuál es el lazo de control. El lazo de control, en este caso que estoy tomando, es el 102. ¿Por qué es el lazo de control? Porque es el que involucra a estos instrumentos que están acá. Cada uno de estos cuadraditos o circulitos, como vamos a llamarle en esta primera instancia, me está indicando qué tipo de instrumento tengo, a qué lazo de control pertenece y cuál es su función, si es un indicador, si es un transmisor, si es un indicador transmisor o lo que fuere, ¿sí? Esta es la forma de representar, digamos, mi proceso a través de un plano. Y acá tenemos unas referencias del diagrama del diagrama o del plano de la planta, donde tenemos una forma de leerlo. El tipo de instrumento, como dijimos, por ejemplo, en este caso sería un transmisor de nivel. El equipo al que pertenece está nomenclado en 001A y es correlativo, ¿sí? Después tenemos, si es un instrumento de campo, generalmente no, está siempre nomenclado en un circulito, ¿sí? Tenemos el instrumento de campo y abajo tenemos el lazo de control al que pertenece. La función escada que representa, ya cuando tenemos encerrado en este cuadradito el lazo de control, cuál es la función que me corresponde, y la función en RTU o PLC en este caso. Después tenemos elementos primarios de flujo, porta, placa, orificio de cambio rápido, placa, orificio entre bridas. O sea, estos ya son instrumentos que hemos visto en el inicial en cuanto a tipos de instrumentos y cómo trabajan, ¿sí? Tubo Pitot, tubo Venturi, medidor de flujo magnético, medidor Vortex, indicador de flujo rotativo, indicador de flujo de desplazamiento positivo, medidor de Coriolis, medidor ultrasónico, medidor tipo canal, medidor tipo vertedero, ¿sí? O sea, son todos señales de instrumentos de indicación y de actuadores que están obviamente nomenclados para poder interpretar un plano, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Venimos bien? No vengo rápido de 10, bien, David. Bueno, ustedes más o menos se lo han visto. Franco, ¿venimos bien? Acá tengo un chat, no lo vi. Eh, bueno, bien, Franco, bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar. Digamos, es digamos, la presentación de lo que sería el nivel avanzado, aunque en realidad es prácticamente lo mismo que vimos en nivel inicial. El inicial era un poquito más largo en cuanto a esto. Y ahora vamos a pasar a otra pantallita, a ver, donde vamos a ver. Hola Sebastián, no te había visto. ¿Cómo estás? Este, Bien, bien, todo bien. qué bueno, bienvenido. Que entre tarde no Eh, interrumpí. ¿eh? ¿Cómo? Que entre tarde no quise interrumpir. No, Como está bien, entré está bien. Pero bueno, ya esto tarde que no quise vimos, interrumpir para esto saludar. que vimos ya más o menos lo hemos visto. Vamos a ver si encuentro la pantalla Sí, para sí. compartir.
Ay, ¿dónde la tengo? Esta es. Ahí está. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí se está cargando. Ahí está. Entiendo que sí, ¿no? ¿La pueden ver? ¿Sí? Bien, voy a bajar un poquito acá. Bien. No sé por qué se ve tan chiquito esto. Uy, uy. A ver. Ahí yo no los estoy viendo a ustedes, pero ustedes díganme si la ven. Díganmelo por audio porque si no, no los escucho. ¿Ven la pantalla, la No, no, presentación? no. Por ahora ¿No? no. Ok. No, No. no. No la están viendo. Ok, a ver, vamos de vuelta. A ver. Ahí, sí. A ver, ahí sí. Ahí ¿Sí? sí. Bueno, Ahí sí. perfecto. Bien, arrancamos. ¿Qué es un PLC? Y acá arrancamos a full y a fondo con el nivel avanzado, ¿sí? Esto es a donde habíamos quedado quizás la última parte y vamos a hacer quizás alguna práctica más tangible tocando algunos instrumentos. ¿Se entiende por PLC? A un controlador lógico programable, esas son sus siglas en inglés, ¿no? A toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales. Significa secuencial uno atrás de otro o condicionados a que se cumpla una condición para que se active otra. ¿Sí? Eso entendemos por un proceso secuencial. Tiene como ventaja que permite el cambio de programas y la aplicación. O sea, yo puedo decirle a través de un programa que hice en la PC, o en algunos casos, algunos que pueden ser programados directamente sobre ellos mismos, qué condiciones o qué quiero que haga. ¿Sí? Bueno, esto lo vimos recién, que son ¿cómo es? Las disciplinas de control, y acá vamos a ver lo que es un PLC. ¿Sí? Acá está medio metido en el medio de la pantalla, ya lo vamos a leer, lo vamos a correr a la foto. Los PLC se componen esencialmente de tres bloques. La sección de entrada, mediante una interfaz, adapta y codifica de forma compresible para la CPU las señales procedentes del exterior, cumpliendo también una función de protección de los circuitos electrónicos internos del PLC. Sería las entradas, como las tomo, están adaptadas ya para que el sistema las pueda tomar, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Unidad central de proceso o CPU, digamos el corazón, donde se hace toda la lógica electrónica de procesamiento de los datos, ¿sí? Donde yo leo esas entradas que estoy tomando ya acondicionadas para que el CPU tome las acciones. Dice, mediante la interfaz del programa de usuario y en función de los valores de las entradas, activa la salida deseada. O sea, eso es lo que hace el CPU, no es ni más ni menos que un microprocesador, igual que una computadora. Y la sección de salida, mediante una interfaz decodificada, las señales procedentes de la CPU las amplifica y controla con ellas los dispositivos externos. Vamos a volvernos acá. Y acá tenemos las entradas y las salidas. ¿Sí? Si lo quieren ver, lo quieren, digamos, si lo queremos reducir al concepto, es una caja negra que conforma un sistema en el cual tengo entradas, proceso en función de mis entradas lo que quiero obtener, y tengo mis salidas, que son consecuencia de las entradas, como consecuencia de lo que yo le pedí a la cajita negra que realice la acción. ¿Sí? Tenemos tipos de entradas. Tenemos tipos de entradas discretas o digitales y tipos de entradas analógicas. Tenemos entradas especiales y tenemos entradas inteligentes. ¿Sí? Las discretas son las on-off, las analógicas son las que varían en el tiempo, puede ser alguna entrada referida a una variación de nivel, una variación de temperatura, una variación de caudal. Especiales, que pueden ser termocuplas, termoresistencia, conteos rápidos, celda de carga. E inteligentes,
en general con procesador propio, puede ser un control PID, control de servomotores, una PC integrada, un computador de caudal o algo más complejo, ¿sí? Ejemplo de dispositivos digitales discretos, entradas. Esto en cuanto a discreto nos referimos a que son on-off, tengo dos estados, ¿no? Pulsadores, un pulsador le di un pulso y activé un sistema. Una llave me puedo referir a una llave tipo una llave de luz. Prendo apago, un switch de temperatura, un switch de presión, también tienen solamente dos estados, encendido o apagado, o puede ser programado que a partir de tal nivel el switch funcione, deje de funcionar, a partir de la temperatura se active o se desactive. O sea, siempre son dos estados. En una válvula neumática puede ser un final de carrera, o sea, me abrí completo o me cerré completo el final de carrera de donde está el sensor, ¿sí? O sea, me está indicando la posición de un estado u otro, o cerrado o abierto, ¿sí? Un sensor de proximidad sin contacto, pueden ser inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, y habría infinidad de ejemplos más, ¿no? Pero bueno, esto es como para tener una idea en cuanto a lo que estamos hablando de entradas de dispositivos discretos, nos referimos a dos estados, uno o cero. Y las salidas también son estados, digamos, on-off, puede ser una lámpara, puede ser una sirena, puede ser un contactor de mando de motores, una válvula, es algo que, digamos, la salida podría ser un botón, o sea, lo puedo interpretar como, no hay nadie que lo haga, no hay un botoncito que me activa algo, una luz, una lámpara, una sirena, pero es automático. La activación se hace propia dentro del PLC, insisto, en como consecuencia de la variable de entrada y el programa que me lo está ordenando a que active la salida, ¿sí? Ejemplo de dispositivos analógicos. Tenemos entradas, tenemos transmisores, transmisor de presión, transmisor de temperatura, transmisor de caudal, transmisor de nivel, medidor de distancia, medidor de posición, medidor de velocidad, y así un montón más, pero bueno, esto es más quizás de lo más conocido que hemos visto hasta ahora. Y después a la salida tenemos lo que habíamos visto como actuadores, ¿no? Válvulas modulantes, variadores de velocidad, posicionadores electrónicos, válvulas proporcionales neumáticas hidráulicas, etcétera. Venimos bien hasta acá, ¿no? O sea, dudas, preguntas, es súper conceptual esto, pero digamos, nada, por ahí hay alguno que nunca vio nada, capaz que me estoy hablando un poco de japonés, pero estoy tratando de llevarlo a un ejemplo bien sencillo para que sea un lenguaje que entendamos todos, ¿sí? Bien, a los elementos mencionados se le suman la unidad de alimentación, o sea, necesariamente tengo que tener cómo activar, cómo darle de comer al PLC para que arranque como PLC, ¿sí? A ver si tengo acá, no, no vamos a meter en ahí, no vamos a meter ahí. La unidad o consola de programación puede ser una en el PLC, o sea, hay algunos PLC, algunos más antiguos, ¿no? Que tenían algún tecladito donde yo podía con unos deditos finitos hacer el programa dentro del PLC. Los dispositivos periféricos, display, lectores, lectores de barra, etcétera, ¿sí? Y las interfaces, que son súper importantes para poder lograr los cables de programación y la comunicación y etcétera. O sea, de alguna forma yo me tengo que poder conectar al PLC si hago un programa en la PC, poder bajarle ese programa al PLC y ese cable es el cable de interfaz, ¿sí? Dentro del PLC tengo una arquitectura donde tengo un módulo de alimentación que sería la fuentecita, ¿sí? Que me alimenta el PLC, un procesador de CPU y una memoria. Esto es un esquema muy parecido a lo que tiene cualquier computadora, una notebook o cualquier computadora. Tengo un CPU, una unidad central de procesos y una memoria RAM, memoria de datos o memoria EEPROM, ¿sí? Para que el sistema funcione. Y después tengo mis módulos de entrada y mis módulos de salida. Mis entradas son mis sensores o mis señales de las variables que estoy queriendo controlar. Y las salidas son las acciones que voy a tomar en consecuencia para controlar a mis variables. Ese sería básicamente el formato de un PLC. Bueno, acá tenemos tipos. A ver, me voy a correr un poquito para arriba. Ahí está. Clasificación por construcción.
integrales y compactos, tenemos en los PLC tipo compactos en un solo bloque, tenemos todos los componentes, fuente de alimentación, CPU, memoria, entrada y salida, son estos que pueden ser un sello Logic o un logo de Siemens, estos se consiguen localmente para jugar, digamos, no son juguetes, ¿no? Pero son bastante accesibles y son fáciles para empezar a jugar en cuanto a lo que es, si quiero aprender, a eso me refiero, no que sea un juguete. En cuanto a la unidad de programación, puede estar incorporada, ser enchufada o utilizada una PC, o sea, lo puedo programar desde el mismo PLC con esas teclitas, o puedo hacer un programa y bajárselo a través de la interfaz, de cada interfaz. Como dije, ventaja, bajo costo, o sea, son accesibles. Hace, no sé, 3, 4 meses yo vi uno en 30.000 pesos, no sé cuánto estará hoy, capaz que está más del doble, pero bueno, creo que para un PLC no era mucha plata. Desventajas, no se pueden expandir o tienen expansión restringida. Y poca variedad de entrada-salida. Para los diferentes tipos de entrada-salida tenemos una cuestión un poco limitada. Para algunos controles sencillos y no muy complejos, estarían bien, digamos, este tipo de PLC. Después tenemos los modulares. En los PLC modulares se divide en módulos o partes del mismo que realizan funciones específicas. Hoy tenemos un módulo donde está la CPU, la fuente de alimentación, un módulo de entrada, un módulo de salida. Poseen racks donde se instalan elementos en forma de tarjeta. El rack contiene los bus de datos, dirección, alimentación, etc. Ventajas, composición, según necesidad, ampliable, suele tener mayor potencia de programación. ¿Qué es lo que tengo en un modular? En un PLC modular, yo puedo armar, más allá de que necesariamente tengo que tener mi fuente de alimentación y mi unidad de control, diferentes módulos en función de las necesidades que yo tenga para controlar mi proceso, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja. Esquema básico de funcionamiento. Si ustedes se fijan, tenemos, bueno, la fuente de alimentación siempre va a estar en el PLC, o sea, si no le damos de comer no va a funcionar porque es eléctrico. Un punto común, la fuente, y acá tenemos un pulsador. Cuando este pulsador, que es la entrada X1, ¿sí?, se cierra, X1 tiene una señal. ¿Qué es lo que está pasando acá en el programa? Acá lo leo a modo programa, ¿sí? Este pulsador de acá me está representando esta condición que me está diciendo, en la entrada X1 tengo un pulsador, ¿sí? Y si el pulsador se activa, activame la salida I2. Para este PLC que estamos usando, este lenguaje de programación es el lenguaje, el ladder o escalera, uno de los más comunes o los más divulgados. Entonces yo prácticamente lo que hago es coloco un pulsador normal abierto, como no tiene ninguna llavecita adentro, significa que el pulsador está abierto, ¿sí? En el caso de que esto sí esté abierto, en el caso de que el pulsador se cierre, que me active la lamparita. Y vemos a la salida, está conectado una parte de la lamparita al común y la otra parte al común, digamos, a la salida común de la alimentación del PLC en la salida, y la otra parte a la salida I2. Cuando el pulsador se cierre, la llave se va a cerrar y la salida va a ser que la lámpara se prenda. ¿Se entiende? Este es un ejemplo bien básico de una línea de código en ladder, ¿sí? ¿Lo pudieron captar todos o fue un poco rápido? ¿Estamos bien hasta acá? Más o menos. Vamos de vuelta. Dígame, no hay problema. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, yo Sí, lo entendí perfecto. perfectamente. Ah, ok. O sea, lo que hago es, digamos, nada, representar lo que está físicamente afuera, es simplemente una llavecita que me activa una lámpara, ¿sí? Bien. Hay diferentes lenguajes de programación. El escalera o el ladder, que es el que yo puse que tenemos acá como ejemplo, ¿sí?, es uno de los más divulgados. Después tenemos lista de instrucciones booleanas, esquema de funciones secuenciales, texto estructurado, ¿sí?, diagrama de bloque función, líneas de código, etc. Uno de los más difundidos y los más quizás, por lo menos a mi entender y mi gusto, fáciles de leer, son el ladder, ¿no? Donde podemos leer, digamos, cómo es
la estructura del programa para entender qué hace cada salida. Sin embargo, nunca está de más saber que existe más de una forma de hacerlo. Lenguaje de programación. Definimos como lenguaje de programación al conjunto de instrucciones disponibles para el desarrollo de un programa, así como las reglas de sintaxis asociadas. En los PLC no existe en la actualidad un estándar sobre el lenguaje, por lo que cada fabricante tiene uno o más lenguajes propios. No obstante, se verán conceptos comunes subyacentes en todos ellos. Los lenguajes más utilizados son el diagrama de escalera o ladder, ¿sí? Es esto es lo que se conoce como diagrama de escalera o ladder. Es sin duda el lenguaje más extendido y el que presenta mayor similitud entre distintas marcas. Es un lenguaje gráfico donde el programa se elabora combinando en una pantalla un conjunto de símbolos predefinidos. Esta simbología está basada en la de contactos y bobinas de un tablero de relés o relays tradicional. Se realiza un barrido scan periódico del programa. ¿Qué significa esto? Yo hago un programa, o sea, lo que es una similitud en lo que sería una lógica cableada con relé. Una lógica cableada con relé son contactores. Los contactores son llaves que abren y cierran, ¿sí? Puedo poner en el medio después algún temporizador o algo, pero lo que estoy traduciendo con el ladder es ese lenguaje de lógica cableada a un lenguaje que el PLC lo va a interpretar a través de estos símbolos como normal abierto, normal cerrado, en paralelo o lo que fuere, para activar cada una de mis salidas en función de lo que yo le diga previamente, ¿sí? Seguimos con lenguaje de instrucción. El lenguaje de programación, el booleano, el programa estará compuesto por una lista de instrucciones o ecuaciones lógicas, ¿sí? Una ecuación lógica está formada por dos operandos, o sea, los elementos sobre los que se aplica la ecuación y por el operador que se representa la función aplicada o los operandos para obtener un resultado. Los operandos lógicos se aplican sobre operandos lógicos, o sea, elementos que pueden tomar solo dos estados, 0 o 1, verdadero o falso. El resultado de la operación será también un valor lógico. Como operandos se pueden utilizar los bits de entrada, bits de salida, bits auxiliares, bits de temporizadores, contadores o bits del sistema. El resultado puede ser transferido de un bit de salida, bit auxiliar o bit del sistema. Como operando acá matemáticos tenemos algunas operaciones lógicas como la AND, que sería un contacto en serie, la OR, una condición de uno u otro, la AND de vuelta acá para una salida en X2, la OR, que puede ser una OR negada, o sea, son operadores lógicos como las compuertas lógicas de los sistemas digitales, ¿no? Que también es lógica booleana, pero siempre trabajamos con dos estados. Lenguaje de programación, esquema de funciones secuenciales, GraphSet. El carácter secuencial de un lenguaje está dado no tanto por el tipo de instrucciones que en su mayor parte coinciden con las del bloque booleano, sino por la forma en que el programa es ejecutado. El mismo se desarrolló según un esquema de diagrama de flujo, con instrucciones para toma de decisiones de espera, manejo de subrutinas, etc. No existe un ciclo de lectura de entradas, un barrido de scan periódico de todo el programa y una actualización de las salidas como en los casos anteriores, sino que cada instrucción determina cuál será la acción siguiente. Esta es otra forma de estructurarlo. Nosotros solamente lo presentamos, en este caso no vamos a trabajar con este esquema y tampoco lo vamos a ver. Vamos a trabajar siempre en ladder, pero, insisto, siempre es bueno saber que existen más opciones que la que estamos viendo. Y el lenguaje de programación, el diagrama de bloques o funciones FBD, es un lenguaje gráfico para controladores de lógica programable que describe la función entre variables de entrada y variables de salida, misma que puede ser descrita como un conjunto de bloques. Es un lenguaje gráfico que permite al usuario construir procedimientos complejos mediante la unión de bloques funcionales prediseñados. Por ejemplo, si la comparación de estas dos entradas es mayor o igual una de la otra,
que esta entrada entre negada y esta es una condición AND, una y la otra me dé un resultado. Esto en bloques puede ser quizás en un principio bastante sencillo si se entiende el lenguaje de los bloques, pero si el lenguaje de programación es un sistema bastante complejo, se hace una maraña de cables y de hilos, no de cables, sino de líneas tan grande que es a veces un poco complicado tratar de seguirlo. Es simplemente un comentario, es de una opinión un poco personal, pero bueno, no quería dejar de compartirla. Y bueno, después el lenguaje estructurado, ¿no? Habiendo tanto desarrollador hoy en día de software y demás, escribir en línea de códigos, son todos lenguajes que un PLC puede entender. No todos los PLC utilizan todos los lenguajes, ¿sí? O sea, no significa que haya X cantidad de lenguajes, un PLC va a leer X cantidad de formas, sino que, digamos, existen diferentes lenguajes para diferentes tipos de PLC y cada fabricante puede adoptar aquel que mejor le convenga o que más le guste, ¿sí? Yo puedo programar mi lenguaje en ladder o quizás lo puedo programar en código estructurado. No hay ningún problema. Hay que ver si el sistema del PLC, si el PLC mismo, acepta ambos lenguajes. Y después otra cosa que sucede también es que quizás la entrada para el PLC que nosotros vamos a ver se llama X y la salida se llama Y, pero para otro tipo de PLC de otra marca, no sé, un Siemens o un Sanyo o un Schneider, la entrada se llame Y y la salida se llama X, o sea, al revés. El concepto de programación en ladder sigue siendo el mismo, pero tenemos que tener en cuenta que los nombres de las entradas y las salidas pueden cambiar, ¿sí? Bueno, acá simplemente son, digamos, el código de programa consta de extensiones o instrucciones y en contraposición a la lista de instrucciones, puedo usar varias construcciones para programas bucles, lo que permite desarrollar algoritmos más complejos. O sea, al hacerlo en líneas de código, puedo hacer bloques. Si estoy muy canchero con la programación, puedo hacer quizás programas más complejos para bajarlos al PLC, ¿no? Bueno, y acá tenemos otras operaciones básicas. Si vemos acá, tenemos, bueno, operaciones básicas, ahora vamos a ver. Otras operaciones que pueden ser temporizadores y contadores, operaciones aritméticas, comparadores, mayor, menor, igual, transferencia de datos, control de flujo de programa, inicio, salto, condición, subrutina, etc. Si se fijan acá, tenemos, digamos, dos salidas, que son la salida I2 y la salida I3, y la condición X1, X2, X1 y X2. La primera dice OR, no es ni más ni menos que una conexión en paralelo con que el pulsador X1 o el pulsador X2 esté cerrado, la salida I2 se va a activar. ¿Estamos todos de acuerdo? A ese Sí, silencio sí, le voy a dar correcto. un sí. Sí, sí, sí. Ok. Este, por eso se llama OR. Esto no es ni más ni menos que una operación lógica también binaria. O uno u otro, tengo un bit acá o un bit acá, la salida sale. ¿Sí? O la AND, que me dice uno y el otro. En este caso puedo tener el pulsador 1 apretado. Si el pulsador 2 no está apretado, no voy a tener salida. Porque el camino o el canal o la información está cortada porque me falta que un switch se cierre. A diferencia del anterior, tengo un circuito paralelo y un circuito serie. Para que el circuito serie funcione, los dos tienen que estar cerrados para que se active la salida. De esa forma yo puedo armar una operación lógica, ¿sí? Una operación básica. Bueno, acá tenemos otros elementos de programación, ¿sí? Un switch, una llave normal abierta, una llave normal cerrada. Me dice, si la primera está abierta y la segunda está cerrada, activad la salida I0. Si se activa la salida X2, ok, empezá a contar un timer desde 0 hasta acá igual a 100, ¿sí? No me acuerdo en este momento, ya lo voy a repasar cuál es la condición de K, a cuántos milisegundos equivale, ¿sí? Me parece que son 10 milisegundos o menos, entonces si son 10 milisegundos, K igual a 100, me parece que puede ser un segundo, ¿sí? Me explico más o menos en la conversión. O sea, yo tengo que llevar el valor de K, que es la mínima, a un valor de tiempo que es el que quiero controlar. ¿Sí? Si K vale un segundo, entonces estaría contando, una vez que cuente 100 segundos, activa la salida.
¿sí? No, activame T0, perdón. Activame el temporizador T0. ¿Se entiende? O sea, primero cierro el switch. Cierro el switch, empiezo a contar. Supongamos que K vale 1 segundo. Cuento hasta 100. Cuando hasta 100, me activa T0. Y T0 me va a activar la salida I1. ¿Se entiende? O sea, ya empiezo a complejizarlo poniéndole condiciones. Ya le agregué un temporizador. Otra situación es una memoria, que está activada esta memoria, está condicionada a través de C1. Cuando C1 está cerrado, ¿sí? Se va a activar I2, pero a su vez C1 va a contar hasta 5 y me va a guardar esa condición en la memoria 0. ¿Sí? Y cuando X3 esté cerrada, ¿sí? Y C1 haya terminado de contar hasta 5, el sistema se me va a resetear. ¿Sí? Son todos ejemplos de condiciones de líneas de programa, de situaciones que se pueden dar para un control específico. ¿Qué hace esto específicamente? No podríamos saberlo si no sabemos qué son las entradas y las salidas, pero digamos, a los fines de ejemplo, son líneas, digamos, tiradas de código para ver qué tipo de operaciones podemos hacer con un PLC. ¿Sí? Bien hasta acá. Bueno, acá tenemos las operaciones aritméticas más usadas con PLC, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Fíjense que acá tenemos X0, una suma, una resta, una división, una multiplicación. Sumarle una cantidad de K50, ¿sí? De 300, de 200 y de 300, ¿sí? Restar a D200, restarle K, después de K igual a 100, restarle de 400, dividir después de 500, después de 10, restarle 600, multiplicar de 350, después de K8, multiplicarlo por 360, y así se pueden hacer un montón de operaciones aritméticas. Algunas de estas seguramente las vamos a ver en la práctica, por lo menos con el simulador, para que sean un poquito más, más asequibles en la clase presencial. ¿Sí? Si no, va a quedar esto un poquito en el aire y va a ser un poco engorroso. Bien, el equipo de programación, tenemos un programador dedicado, industrial, robusto, propio de la marca. A esto nos referimos al PLC. O sea, ¿por qué un PLC? ¿Por qué un PLC y no una computadora? Porque es una unidad robusta que puede estar en campo, que es industrial, que está aislada de ruidos, que puede soportar quizás algunas condiciones especiales de temperatura o de humedad, de ruido, o variaciones, y sostener a partir de esas condiciones, seguir sosteniendo el control del proceso. ¿Sí? Tenemos un cable de programación, que es el cable de interfaz, ¿sí? Que es para colocar la PC con el PLC. En el caso nuestro usamos un cable USB, ¿sí? Y tenemos un cable, bueno, este es el cable que tenemos, está especificado cuál es la formación del cable. Y después tenemos otro cable, ¿sí? Que nos sirve para conectar el PLC a nuestra interfaz HMI. O sea, el mismo PLC a una pantallita. Tenemos una mini computadora industrial, que es el PLC, con una pantallita en el cual podemos graficar nuestro proceso industrial para poder monitorearlo y controlarlo desde ahí. Bueno, acá están los puertos de comunicación. El PLC tiene mínimo un puerto de comunicación que nos sirve para programarlo y en algunos casos para comunicarse con otros equipos. O sea, yo puedo colocar varios PLC en red, ¿sí? Esa es una condición. Necesito un puerto para eso. Tengo necesariamente un puerto de comunicación con la PC para subir, bajar o modificar el programa. Yo escribo mi programa en la PC y lo bajo directamente al PLC, y para eso necesito un puerto y un cable de interfaz. Puedo tener un puerto RC232 para programación y comunicación con otros equipos, y un puerto RS435 para comunicación con otros equipos. O sea, puedo tener o no, pero necesariamente, mínimamente necesito que tener un puerto de conexión con mi PC para poder bajar el programita. Bueno, hasta acá
hemos llegado, cumpliendo también con el tiempo, a lo que es la primera presentación de nuestra clase sincrónica, introduciéndonos al mundo del control automático, que es un universo. Voy a dejar de compartir a ver si puedo. Sí, tengo que cerrar acá. Ahí estamos. A ver. Bueno, a los presentes espero me dejen sus comentarios, me digan qué les pareció, si fuimos bien, si se entendió, si les entusiasma la idea de que el sábado nos veamos con el equipito ahí para ver un poquito más, Sí, sí, cómo estamos con el tema. eso le Y iba a consultar. decime, El decime, sábado tenemos acá en el espacio, en el espacio tecnológico, sí, señor. a la tarde, Sí, hasta correcto. donde sé es a la tarde. En caso de que no sea así, yo lo voy a modificar en la pantallita interactiva. Este, mm, pero sí, así es, a Bien, las 2 de la tarde. bien, buenísimo. El resto de los chicos, Franco, Fiamma, comentarios, ¿les gustó? ¿Les pareció bien? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? Todo bien. Sí, sí, Buenísimo, excelente. Ya también con la experiencia de trabajo también se entiende bastante, una dinámica bastante buena, muy buena clase. buenísimo. Bueno, gracias, Fiamma, también por tu comentario. Bueno, gente, la verdad que un placer. Espero siempre que lleguemos al final, no decaigan en el camino. Bueno, los que han terminado saben que no es tan complejo, que se puede. Suma muchísimo, o sea, hay mucho contenido muy importante, digamos, y de muy buena calidad. Y nada, transitar el proceso de formación y llegar al fin con la certificación. Es un placer más grande para mí que para ustedes, creo que lo puedan lograr. Así que los invito a que sigamos avanzando y nos vemos el sábado en el Pro Tecnológico, ¿ok? Perfecto, Buenísimo, saludo a profe. todos. Gracias, gente, nos estamos Nos viendo. vemos el Saludos, sábado. nos vemos. Chao.